Hola, buenas tardes amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video. Ahora les traigo un video de un altavoz de la marca Trosmar. Es la versión Force Pro de 60 watts. Este altavoz es un altavoz que cuenta con un sonido de audio de 2.2 canales. Trae un sonido cuádruple para poder apreciar más la calidad de este sonido. Vamos a ver qué es lo que cuenta en su interior. Por la parte de atrás, más que nada, trae unas cuantas funciones. Aquí dice que cuenta con el sonido Sound Pulse, el cual tiene una claridad de sonido con un 1% de distorsión, o sea, prácticamente no cuenta con casi nada de distorsión. Aquí podemos ver las cosas que trae este altavoz. Vamos a destaparlo para no perder más tiempo. Vamos a destaparlo. Bueno amigos, aquí ya retiré el forro protector. Este altavoz tiene una caja con un acabado excelente, se siente de muy buena calidad e incluso es algo pesado. Aquí podemos ver que se pueden conectar hasta 100 altavoces siempre y cuando tengas el espacio y la cantidad de dinero. Únicamente hacemos este forro hacia un lado. Aquí tiene la presentación, es una presentación muy elegante. Vamos a destaparlo. La caja se siente de excelente calidad, es maciza, incluso viene forrado con una parte de plástico. Aquí podemos ver ya que se avista el altavoz. Vamos a hacerlo un ladito y vamos a ver qué es lo que cuenta en su interior. Podemos ver que cuenta con su cable 3.5 jack, que eso se agradece ya que muchos altavoces los están ministrando. Asimismo también cuenta con una correa que parece prácticamente una agujeta de un tenis, pero bueno, lo hacemos a un ladito. Y también cuenta con, vean aquí qué bonito viene acomodado, viene también con el cable. Vamos a quitarlo de aquí. Viene también con su cable de alimentación de energía tipo C, que ya todos los altavoces manejan este tipo de entrada. Y prácticamente eso es todo. Está muy elegante la caja, ya no hay más cosas. Ah, miren amigos, en la parte de atrás cuenta con un forro que viene con la marca Trosmar para guardar el altavoz. Se siente de muy bonita calidad, muy buena calidad. Vamos a hacerlo para acá atrás y lo volvemos a meter aquí. Vamos a hacer todo esto a un lado y ahora vamos a ver el altavoz. Este altavoz dice que tiene hasta 20 metros de alcance. Aquí se los estoy mostrando. Se siente algo pesado. Aquí algunas de sus especificaciones. Bueno amigos, también cuenta con un estuche el cual trae un manual. Vamos a ver qué es lo que contiene adentro. Podemos ver que tiene una etiqueta de garantía y algunas otras características aquí, incluso para buscar el producto. Aquí está el manual, un manual que prácticamente ya nadie, ni siquiera nos molestamos en checarlo. Pero bueno, ahí se ven las funciones principales. Aquí se las estoy poniendo por si quieren pausarlas. Ahí se miran las teclas, las funciones. Adelantar música, contestar una llamada. Este altavoz puede ser 2 altavoces en modo estéreo y también cuenta con la función para emparejar 100 altavoces. Cuenta con un micrófono, el cual también le sirve como el asistente de voz de Google, de Cortana y de Siri, dependiendo del que tú utilices. Puedes recibir una llamada telefónica, la cual no es muy bueno para recibir llamadas, pero para una llamada muy espontánea, que de repente tomes una llamada, pues puedes recibirla por medio del altavoz. Aquí está. Podemos ver a simple vista que se mira 2 tweeters, 2 medios, y por la parte de atrás se logra reflejar aquí que trae 2 radiadores pasivos, lo cual le va a ayudar a tener una buena calidad de sonido de resonancia de bajos por la parte de atrás. Bueno, ahora como podemos ver en la parte de atrás cuenta con su tapa estanca, en el cual trae entrada tipo C, USB, entrada SD y entrada de auxiliar. Vamos a destaparlo. Cuando es por primera vez, muchas veces se siente demasiado dura esta tapa, se complica un poco, pero ahí está saliendo ya. Bueno, podemos ver que tiene buen grosor, lo cual le da mucha seguridad para la estanquidad. Y como les mostraba, ahí tiene la entrada micro SD, entrada auxiliar, salida para cargar un dispositivo y la entrada tipo C para alimentar el altavoz. Este altavoz cuenta con una batería de 10.000 mAh, lo cual puede tardar desde 3 a 4 horas en recargar dependiendo
dependiendo la cantidad de energía que le haya quedado al altavoz. Bueno amigos, por la parte de enfrente podemos observar la botonera. Tenemos el botón de power, el botón para emparejar dos altavoces en modo estéreo, debiendo ser del mismo modelo. Tenemos la tecla para disminuir volumen y asimismo para trazar una pista. La tecla para play pausa para recibir una llamada. Tecla para aumentar el volumen y para adelantar una pista. El botón de mode para activar ya sea entrada auxiliar, tarjeta micro SD o incluso el mismo Bluetooth. Por la parte de enfrente podemos observar también que contamos con el chip NFC. Basta con poner un teléfono celular por la parte donde se encuentra el símbolo del NFC y se conecta automáticamente. Bueno amigos, espero que este video sea de su agrado. Ahorita voy a hacer una prueba de sonido. Este altavoz no cuenta con ninguna aplicación para poder tener diferentes estilos de música como el Trosmar Band, que próximamente lo traeré a mi canal. Bueno, por último amigos, en los detalles del video dejaré el link de compra de este altavoz. Es un altavoz con 60 watts de potencia máximo, Bluetooth versión 5.0 y un alcance de 20 metros con una IPX7 resistente al agua. Maneja 5 voltios 3 amperes, que es la fuente de alimentación que necesita, y cuenta con una batería interna de 10.000 miliamperios. El tiempo de carga puede ser de 3 a 4 horas dependiendo qué tan descargada esté su batería, y maneja un rango de frecuencia de 20 Hz a 20.000 kHz. Este altavoz por último tiene un peso de 1.340 gramos y su precio ronda entre los 1.800 pesos o 90 dólares americanos. Ahora la prueba de sonidos amigos, y ustedes son los de la última palabra. Trying to send what's this game you play? Tell me that you love me.